Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Al Pie con Podomedic, donde estamos tratando temas de gran interés para que podamos aprender sobre el bienestar y la salud para el cuidado de nuestros pies. Hoy tenemos un invitado muy especial y tenemos una sesión bastante interesante y nuestro tema del día de hoy son ortonixias, tratamiento conservador para el manejo de las uñas encarnadas. Y nuestro invitado del día de hoy es nuestro podólogo Fernando Ángel, que es podólogo de Querétaro, México. Estamos en Ciudad de México, en el marco del tercer encuentro latinoamericano de podología. Nuestro profe Fernando nos acaba de dictar un curso de ortonixias fabuloso. Además, ex vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Podólogos y Podiatras. Entonces, profe Fernando, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Hago una aclaración del nombre porque hay muchas asociaciones de podólogos aquí en México. Es la Federación Mexicana de Podólogos y Podiatras. Me fui vicepresidente hasta sexenio anterior o trienio anterior, que culminó en Cancún con el Congreso Internacional. Genial, muchas gracias. Sí, porque aquí en México sí hemos encontrado eso, ¿no? Hay muchas federaciones, hay muchas agremiaciones y hay un gran despliegue de todo lo que es el tema de la podología. Pero entrando en materia entonces, profe, cuéntenos qué es la ortonixia. La ortonixia es un método conservador que se utiliza para recuperar o reeducar la lámina uñal cuando tiene una convexidad excesiva. Esa curvatura que en muchas ocasiones le damos un nombre que es en teja o en trompeta, porque está tan cerrada que parece un instrumento musical como una trompeta. Y generalmente se termina cerrando mucho más hacia la punta del dedo, la parte distal. Entonces genera muchos problemas. El principal, la onicocriptosis, conocida comúnmente como uña enterrada o uña encarnada. Muy bien, ese tema de las uñas encarnadas que es tan frecuente, ¿qué tanto se ve eso aquí en México y dentro de tu práctica? ¿Cómo se resuelve? Podría decirte que entre la onicomicosis y la onicocriptosis se andan peleando el primer lugar. Es de lo que más veo en la consulta. Y tenemos tratamientos conservadores y resolutivos quirúrgicos inmediatos. Pero lo mejor es tratar de salvaguardar la salud de la uña aplicando métodos conservadores que permitan, conservar la totalidad de la lámina. Muy bien, el tema de la ortonixia, como lo decíamos, es un tratamiento conservador para el manejo de las uñas encarnadas, ¿cierto? ¿Y será que reemplaza la cirugía? ¿Tiene sus indicaciones muy específicas? ¿Cuándo pudiéramos pensar en colocar una ortonixia o cuándo definitivamente operamos al paciente? Claro, es una pregunta muy buena porque las ortonixias, al ser un método conservador, propiamente las utilizamos cuando el criterio quirúrgico es intercambiable, vamos a decirlo así. Porque hay procedimientos que definitivamente inflamatorios, infecciosos, que ya no se pueden evitar y tienes que hacer una cirugía, sí o sí, una matricectomía, ya sea parcial o total de la uña, pero en este caso podemos trabajar cuando la curvatura es excedida de la lámina, un método conservador que nos ayuda a evitar que al paciente le dé dolor y que nos ocasione una onicocriptosis, ¿no? Una uña encarnada. O sea, ¿qué estamos buscando con la ortonixia? Calidad de vida, salud, sanidad completa o todas las anteriores. Pues prácticamente todas. Una de los puntos que recalqué mucho en el curso es que muchas veces no intentamos solucionar un problema de salud, sino mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, a veces el paciente llega con el dolor, pero él no quiere que le hagas un procedimiento quirúrgico. Quiere algo sencillo y que no le cueste tanto también. Entonces, o el miedo a las agujas, el miedo a la inyección, también eso a veces. Claro, además en los procesos de recuperación, que también son largos. Una matricectomía, llevamos un proceso de recuperación aproximadamente de 21 días. Y en el caso de una ortonixia, cuando es bien elegida, el mismo día la aplicamos, como hace rato lo hicimos en una paciente, ya sea una resina o un omega, y se aplica de manera muy sencilla. Y el podólogo que tiene las habilidades prácticas para aplicación de estos tratamientos, la verdad es que resalta de todo el gremio de que no lo manejen. ¿No? Y veíamos también que es un tema bastante sencillo que se puede hacer en consultorio y existen diferentes técnicas, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas como más frecuentes y con los que mejores resultados hemos tenido desde tu experiencia? Claro. La principal diferencia de los tratamientos es que hay tratamientos que te van a ayudar a mantener la curvatura que tenga la lámina o hay tratamientos que van a ayudar a abrir la uña. El criterio que utilizamos es que si la uña está más ancha en la base que en la punta,
Entonces ponemos algún método que nos ayude solamente a mantener la abertura. Si la uña está totalmente cerrada desde la base, utilizaremos algún método como un omega, un alambre quirúrgico, con lo cual va fijado a la uña y que nos ocasiona o nos provoca que la uña se abra y se extienda. Entonces, pues la verdad es que funciona muy bien. No todos los métodos son aplicables para todos los casos. Es muy importante. Hay métodos que los podemos aplicar desde niños y hay métodos que podemos aplicar a adultos, pacientes geriátricos, y métodos que no podemos aplicar, por ejemplo, cuando hay procesos inflamatorios o cuando hay debilidad, por ejemplo, o pérdida de sensibilidad, como en los pacientes con diabetes. Si nosotros aplicamos un método como un omega, que es un alambre que va fijado a la uña, y lo aplicamos en un paciente con diabetes, muchas veces el paciente con diabetes tiene pérdida de sensibilidad por la neuropatía secundaria. Entonces podemos tener una lesión y el paciente no se da cuenta. Entonces debemos de ser muy cuidadosos cuando elegimos el método que cause el menor daño posible y el máximo beneficio. Esa era la otra pregunta que quería hacerte, de qué tipo de pacientes y desde qué edad, ¿cierto? Si esto está restringido solo para adultos, lo podíamos hacer también en niños, porque eventualmente tenemos, bueno, sabemos por epidemiología que el tema de las uñas encarnadas se da mucho en los adolescentes, ¿cierto? Y aún a veces en la consulta llegan niños de meses o caminantes que por la estructura del dedo, que es un dedo gordito, que es una uña curva, empiezan a tener temas de uñas encarnadas, y sabemos que esos niños no se operan, pero aplicaría también desde qué edad más o menos pudiéramos utilizar. Fíjate que el más pequeño que ha atendido con onicocriptosis, con uñas encarnadas, ha sido de 3 días de nacido. Nació con las uñitas encarnadas y quien me la llevó fue su abuela, porque es mi paciente. Y cuando llegó a visitar a su hija, revisa al niño, está llorando, lo revisa, dice, un baño, vamos a darle un baño para que se tranquilice. Y a la hora que le quita las calcetas, dice, oye, sus dedos están inflamados. Y dijo, con Fernando. Y bueno, me lo llevó y sí, lo resolvimos sin ningún problema. Pero ahí la lámina tuvo otras características, que era la onicocriptosis, la uña encarnada. Pero la ortodoncia en los pacientes más pequeños que le he puesto ha sido de 7 años. Se puede poner en pacientes más pequeños, sí, sin duda. Pero el paciente más pequeño que lo he puesto, con 7 años de edad. Sí, sin ningún problema. Y los pacientes adultos, aún con enfermedades, aún con, ya lo recomendabas ahorita y lo decías, pacientes diabéticos, hay que tener precaución y mirar qué elementos podemos utilizar, pero también se pueden aplicar y podemos aplicarlo aún en procesos de infección que no tengan cubos, inflamación, eritema, esos temas, pero de esto se pueden trabajar. Sí, la mayoría de tratamientos se pueden aplicar siempre y cuando no haya una lesión en los dedos, porque es importante, si nosotros aplicamos uno de estos métodos y funciona como un cuerpo extraño, como un elemento que está estimulando la uña o el tejido y está inflamado, va a provocar más inflamación, un proceso infeccioso mayor. Entonces debemos de tener mucho cuidado en el criterio de elección del paciente que es aplicado. Lo que nosotros recomendamos es que siempre se recupere primero la lesión y después elegir el método para aplicación para ayudar a sus pacientes. Fabuloso. Bueno, aquí estamos viendo cómo este tema de la ortodontia, que es el manejo conservador de las uñas encarnadas, en manos de expertos puede generar muy buenos resultados. Y veíamos, acabamos de hacer unas prácticas también, donde aprendimos a colocar las siliconas, aprendimos a realizar los omegas para poderlos llevar a nuestros consultorios, para poderlos llevar a Colombia. Y nos contabas unas anécdotas, y hubo una anécdota que me llamó mucho la atención sobre un paciente. Pues compártenos por favor esa experiencia. Claro, es un paciente que tenía un proceso crónico de onicocriptosis, una uña en teja o en trompeta, extremadamente cerrada, al cual ya le habían recomendado la extracción completa de la uña. El paciente llega a consulta, le recomendamos que le podemos aplicar la ortodontia de inmediato, y el paciente se va a su casa sin dolor. Pero cuando llega a su casa, al término de 2 días, nos habla por teléfono y nos dice, oye, ¿qué crees que no siento mi dedo? Las alertas de inmediato, porque claro, o sea, si es un paciente de riesgo, pues muy probablemente un proceso isquémico, una neuropatía que le estaba atacando, donde él no sentía su dedo. Y que estaba programado para cirugía, o sea que era un tema severo del compromiso. Entonces, lo que hice fue, te veo en este momento en el consultorio. Fui a verlo al consultorio, lo revisamos, le hacemos una prueba de sensibilidad, de todo estaba al 100%, y le preguntamos, bueno, pero me dijiste que no sientes tu dedo. Bueno, sí, es que no me duele, me dice. Cuando tú puedes generar ese tipo de cambios en los pacientes, influir de manera directa, inmediata,
tú le quitas un dolor a un paciente de tal manera que te dice, es que ya no me duele, porque vivía con dolor todo el tiempo. El dolor es lo que le identificaba o hacía ver que ahí tenía el dedo. Tenía el dedo. El Lo dolor, tenía siempre presente en todo momento. él sabía que ahí estaba su dedo porque le dolía. Entonces, bueno, es un problema bastante grueso lo que tenía ahí. Y pues ya cuando le quitamos esto, pues la verdad es que él pudo regresar, incluso después de tiempo, pudo regresar a jugar fútbol. Eso es lo que yo les decía, que mira, me sigue pasando a mí. Yo les decía que se me pone la piel chinita cuando hago piel de gallina, también le llamamos. Porque cuando tú puedes generar este tipo de cambios en la vida de un paciente, que le vuelves a permitir que regrese a su deporte, que vuelva a su círculo de amigos, porque me dijo que ya no tenía mis amigos, como ya no podía jugar fútbol, pues ya no me juntaba con ellos. Entonces, regresar a jugar, dice que el día que regresó, eso no se los conté, pero que el día que regresó, todos se quedaron así, ¿qué haces aquí? Y iba con su uniforme. Y regresó y jugó fútbol y no tuvo ningún problema. Cuando puedes generar ese tipo de cambios con una actividad para la salud como es la podología, la verdad es que, hijo, tienes todo por delante. Y si tú puedes dominar este tipo de técnicas, tú podólogo te dedicas a esta área de la atención del pie, o profesional de la salud que se dedica a la atención del pie, puedes generar este cambio en la calidad de vida del paciente, híjole, la retribución más allá de lo económico, la satisfacción profesional va a ser inmensa, ¿no? Definitivamente yo creo que eso nos liga o nos une a nosotros los que estamos trabajando en la podología, porque esa es la tarea, ¿cierto? Básicamente esa es la tarea, por eso estos espacios también de brindar información, de brindar educación a través de estos medios, para que vayamos viendo también la importancia de la podología, lo que podemos aportarle a los pacientes y lo que podemos hacer desde la calidad de vida, de la educación y de la salud de las personas. Es un tema que nos une, por eso el espacio y la empatía y el match que pudimos generar en el espacio, porque eso es lo que nos fue, ¿cierto? De poder aportar a la salud y al bienestar. Y para eso está este canal de Al Pie con Podomédico. Entonces, ya sabes, si tienes algún problema de uñas encarnadas, no sabes o ya te dijeron que te tienen que operar, ya sabes que vamos a tener, existen unas opciones y existen manejos conservadores donde podemos darle una gran opción, y como nos lo acaba de decir nuestro profesor Fernando, que pueden volver a jugar fútbol, pueden volver a calzarse, que también nos ha pasado en la consulta, sí, pacientes que llegan muy aburridos porque hace tiempo no se pueden poner zapatos cerrados, ¿cierto? Hace tiempo no se pueden calzar, y entonces es lo que trae además como consecuencia de estar siempre en unos zapatos abiertos, en unas chanclas, unas sandalias. Entonces, cuando pueden volver a cansarse, a usar los zapatos, algunos pacientes dicen, ya regalé todos mis zapatos que tenía cerrados, que eran muy lindos, que quería mucho, pero no los tolero. Y después de una intervención en podología, ya pueden volver a calzar. Entonces, muchas gracias por la invitación, don Fernando. Muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento. Muchas gracias por este taller que nos acaba de brindar. Y gracias por este espacio donde nuestros seguidores van a conocer un poco más del manejo conservador de las uñas encarnadas y cómo podemos resolver ese problema tan doloroso, a veces tan crónico, de una manera muy sencilla, pero que necesita toda la práctica, todo el conocimiento y todo el proceso para aplicarlo de la mejor manera. Por eso, siempre busquen un profesional de la salud, busquen un profesional en el área, que en este caso sería la podología. Profe Fernando, te agradezco muchísimo. Gracias, que estés muy bien. Un placer. Pues, cualquier cosa, estamos a la orden. Ha sido fabulosa esta experiencia en Ciudad de México. Este congreso nos ha ayudado muchísimo y hemos aprendido bastante. Entonces, sí, gracias por todo. Un gusto conocerte y que viva Colombia. Gracias.